¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su canal Explaining Capoeira. Si esta es la primera vez que visitas mi canal y estás interesado en aprender capoeira, movimientos de artes marciales o acrobacia, entonces estás en el lugar correcto. Así es que te invito a que te suscribas ahora mismo y también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video, ya que estoy seguro que todo mi contenido te será de ayuda. Dentro de este canal nos enfocamos demasiado en las patadas, en las acrobacias y en los entrenamientos, pero creo que hemos descuidado un poco a las personas que van iniciando tanto en capoeira como en cualquier otro arte marcial y que a veces sus movimientos son limitados. Por lo cual el día de hoy te enseñaré a hacer 15 patadas que yo considero son básicas y muy importantes si estás iniciando en este mundo de la capoeira o de las artes marciales. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Esta será una guía muy rápida sobre estas patadas, ya que realmente son muy sencillas de aprender, y lo dividiremos en dos etapas. La primera será con patadas rectas y la segunda con patadas circulares. Es una patada en línea recta con la pierna extendida. Iniciamos con una pierna atrás y una pierna al frente. Y lo que vamos a hacer es proyectar la pierna de atrás hacia el frente lo más alto posible sin flexionar la pierna. Si voy a patear con la pierna izquierda, los brazos se van a mantener del lado derecho para que al momento de que suba la pierna, los brazos cambien para aumentar la potencia del movimiento. Y al regresar la patada, los brazos regresarán de igual forma. Esta patada es conocida como benzao y es una patada de proyección hacia el frente. Iniciaremos con la pierna de igual forma atrás y vamos a levantar la rodilla llevándola hacia el pecho, los dedos de igual forma hacia arriba, y vamos a hacer la patada con toda la planta del pie hacia el frente. Esta patada no es una patada de altura, ya que el objetivo es golpear esta zona. Esta patada se llama martelo y es una patada de proyección lateral. Voy a subir con la pierna que tengo atrás, flexionando, y una vez que llego a esta postura voy a girar la cadera para marcar una postura lateral. Y en ese momento voy a extender la pierna. Entonces, subo, giro, extiendo, en un solo tiempo. De igual podemos trabajar esta patada de forma lateral y dando un paso hacia el frente. Aquí lo que haríamos, la pierna que tengo atrás ocuparía el espacio de la pierna del frente y esa pierna se levantaría ya de forma lateral para realizar la patada y quedaría así. Esta patada es una mezcla de las dos últimas que hemos visto, ya que aunque es una patada lateral, la proyección es hacia el frente. Subiré la rodilla, voy a girar la cadera y en este momento voy a preparar para dar el golpe con toda la planta del pie hacia adelante y regresar. Entonces la proyección es hacia el frente. Nuevamente iniciaremos desde la postura lateral y vamos a realizar una patada en esta ocasión de espalda. Yo recomiendo aprenderla en dos tiempos. El primero sería un paso hacia el frente. Observa la pierna que tengo atrás, voy a flexionar y voy a dar un paso hacia la misma dirección de espalda. En un solo tiempo, paso y regreso. Ahora, en el momento que voy a dar ese paso, voy a girar mi torso, observa. Y con esto ya cambiamos la dirección. Una vez más. Flexiono y doy el paso en línea recta. Ahora, en lugar de dar ese paso, transformaré mi movimiento en una proyección hacia el frente, de aquí hacia arriba. Iniciaré con las piernas separadas y si yo realizo la patada con la pierna derecha, voy a hacer un círculo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ahora voy a hacer este mismo círculo, pero girando mi torso. En este caso, si pateo con la pierna derecha, giraré hacia el lado izquierdo para mantenerme lateral y terminar de la misma forma. Ahora solo marcaré la mitad del movimiento, que sería hasta este punto. Una vez que mi pierna se levantó, solamente voy a hacer la flexión y jalar hacia atrás. Este movimiento es realmente lo que va a golpear. Ahora vamos a aprovechar la trayectoria e intentar hacerlo en un solo tiempo. Sale la pierna extendida y a la mitad voy a flexionar. También lo podemos hacer desde atrás. Ok, ahora vamos a iniciar con las patadas circulares. Tenemos que entender que sin importar cuál sea el arte marcial o disciplina que practiquemos, cuando hablamos de patadas circulares solo tenemos dos opciones: realizar la patada del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro. No hay más. Una vez que entendimos este principio, comenzamos con nuestras patadas. En esta primera patada realizaremos
un círculo de afuera hacia el centro, manteniendo la pierna siempre extendida. La pierna inicia atrás, realiza el círculo y regresa atrás. Una vez más. La forma más común de usarla es dando un pequeño paso para tener más impulso. Entonces, en lugar de patear con la pierna de atrás, simplemente voy a dar un paso para la otra pierna proyectar el círculo. Paso y círculo, regreso y lo mismo. Ok, ahora nos enfocaremos en el otro círculo del centro hacia afuera, de la misma forma. Y al igual que en la patada anterior, vamos a dar un paso para darle un poco más de potencia. Iniciaré de forma lateral y la pierna de atrás va a dar un pequeño paso cruzando sobre la pierna que tenemos al frente. Al momento de que doy ese paso, proyectaré los brazos a la dirección donde va a salir la patada, en este caso hacia el lado izquierdo. Ahora aprovecharé la proyección y al momento de que la pierna toque el piso, la otra pierna realizará la patada. Cruzo y levanto. Empiezo lateral, voy a cruzar mientras proyecto los brazos y llegando aquí levanto la pierna de forma circular y nuevamente. Realizar esta patada es tan simple como dar un círculo en 2 pasos. Observa, 1 y 2. Si eres capaz de hacer eso, podrás hacer esta patada. Ahora vamos a dar el primer paso y vamos a girar nuestro torso. Una vez que volvemos a estar de frente, la pierna que nos sirvió de eje va a realizar la proyección hacia afuera, intentando caer atrás. Del otro lado, abro, doy el paso y giro mi torso. Mantengo la guardia arriba y la pierna realiza la patada. Cuando la pierna va hacia el lado izquierdo, los brazos van a regresar hacia el lado derecho para compensar esa potencia y no desequilibrarme. Ahora un poco más fluido. Esta patada es muy parecida a la anterior, nada más que en el momento que damos el paso por el frente, vamos a bajar los brazos al piso y proyectaremos nuestra cadera sobre una pierna para tener más potencia. Cruzo la pierna y en ese momento bajo los brazos al piso. Si el paso lo di con la pierna derecha, mi cadera se recarga sobre el lado derecho para que la pierna izquierda quede más ligera y pueda realizar la patada hacia atrás. Doy el paso, bajo los brazos al piso y levanto la pierna. Esto lo podemos realizar con los 2 brazos, con una mano o incluso sin manos. Nuevamente utilizaremos una proyección del brazo hacia el piso, solo que en este caso si voy al lado izquierdo, usaré el brazo izquierdo. Una vez que voy bajando el brazo, la pierna contraria realizará un círculo por el frente, observa. Poco a poco aprovecharemos la velocidad del brazo para levantar cada vez con más potencia la pierna y cada vez más alto. Esta es una variación de la patada anterior, solo que si voy al lado izquierdo, en lugar de apoyar el brazo izquierdo, vamos a apoyar el brazo derecho. Y en lugar de realizar la patada con la pierna derecha, lo vamos a hacer con la izquierda. Observa, proyectaré de igual forma el brazo al piso y la otra pierna va a dar un paso por el frente. Ahora, antes de que el pie llegue al piso, voy a realizar un pequeño salto para que en este momento la pierna que tengo de apoyo sea la que realice la patada. Para que el movimiento sea un poco diferente, yo recomiendo llevar la primera pierna flexionada desde un principio, aquí. Y de aquí podamos hacer el salto y terminar con la patada. Esto es exactamente igual que el movimiento anterior, solo que en lugar de realizarlo en el piso, lo vamos a realizar de pie. Voy a dar el primer paso y antes de que llegue al piso, voy a hacer un cambio y levantar la otra pierna. De igual forma podemos mantener la pierna flexionada para que eso le dé un efecto óptico de mayor altura. Levanto la pierna, a la mitad salto y termino la patada. Subo, salto. Iniciaré el lateral y voy a proyectar por el frente como si fuera a hacer la armada. Ahora voy a realizar la patada de igual forma, circular hacia afuera, pero antes de que este pie llegue al piso es donde vamos a realizar nosotros nuestro cambio para que la otra pierna realice el martelo, que sería esta patada, pero de forma circular. Entonces doy el paso, giro el torso, levanto la pierna, cambio de pies y en ese momento voy a girar el torso para completar el movimiento. Paso, giro torso,
levanto pierna, cambio y hasta atrás. Una vez que lo entendí de esta forma, vamos a realizarlo cada vez con más potencia y más altura, para que quede de la siguiente forma. Esta patada es una de las más características dentro de la capoeira y es considerada, según National Geographic, la patada más fuerte del mundo. Aunque yo sinceramente lo dudo, ya que creo que existen patadas más potentes y además creo que depende más de la persona que la ejecuta que la patada en sí. Debo de admitir que es una patada que lleva demasiada potencia si es que se llega a conectar y debemos de tener mucho cuidado a la hora de realizarlo. Lo singular de esta patada es que surge desde una postura baja, incluso justo como estoy ahora. ¿No me crees? Observa. Y para poder aprenderla vamos a realizarlo de una forma muy sencilla. Apoyaremos los brazos en el piso y levantaremos mi cadera para quedarme apoyado en 4 puntos. Ahora voy a realizar un círculo de dentro hacia afuera, observa, hacia afuera. Y antes de que esa pierna termine su trayectoria, la otra pierna va a acompañar de igual forma. Ahorita no vamos a usar los brazos, solamente la elevación de las piernas. Una vez que me acostumbro a este movimiento, ahora sí involucraremos también el torso. Si voy hacia el lado derecho, levantaré la pierna derecha y al momento de que salto con la pierna izquierda, el brazo izquierdo acompañará el movimiento para hacer un círculo. Ahora pierna izquierda, proyecto y acompaño con el brazo derecho. Si yo voy hacia el lado izquierdo, la patada se realiza con la pierna derecha. Entonces, cuando yo proyecto mi torso, al final libero la energía sobre la pierna derecha. Y listo, con eso hemos concluido las patadas más básicas para todos los principiantes. Si este video te gustó, te pido por favor me ayudes compartiendo, dando tu like, ya que eso es de gran ayuda, y sobre todo también dejándome un comentario para saber qué tipo de contenidos te gustaría seguir viendo en este canal. Recuerda que gracias a tu apoyo es como podemos mantener esos proyectos, así es que si deseas ser patrocinador de este canal, en la descripción te voy a dejar el link directo para nuestro Patreon, donde puedes hacer aportaciones desde $1 y obtener beneficios exclusivos. Así es que entra ahora mismo y apóyanos para poder seguir creando contenido para ti. Sin más por el momento, yo me despido, esperando que este video y estos movimientos hayan sido de tu agrado y que realmente te sirvan. Y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Ashe.